Antonio José de Sucre fue llamado el más digno general de Colombia. Nació en Cumaná, Venezuela, en 1795. A la edad de 15 años se afilió a las tropas revolucionarias y asistió a famosos combates, entre ellos los de Pichincha y Ayacucho, en donde su actuación como jefe fue decisiva. Creada la República de Bolivia, fue nombrado primer presidente Bolívar, pero se retiró y lo reemplazó Sucre. Cuando aún se esperaba mucho de su valor, inteligencia y capacidades, fue asesinado cobardemente en la montaña de Berruecos, al sur de nuestro país, el 4 de junio de 1830. El Libertador alcanzó a conocer tan triste noticia en Cartagena cuando se encontraba gravemente enfermo. «Han matado a Abel», exclamó. «Pienso que las vidas de este crimen han sido las de privar a la patria de un sucesor mío». José María Córdoba, el más bravo de los generales de Colombia, o el héroe de Ayacucho, como suele conocérsele en la historia, nació en Concepción, Antioquia, en 1799. Era casi un niño cuando ingresó a las filas patriotas. Tomó parte y varias veces en forma definitiva en todas las batallas de categoría que dieron la independencia a Colombia, Venezuela, el Ecuador y el Perú. Por orden de Bolívar, desalojó en 1820 a los realistas que todavía permanecían en su provincia de Antioquia. Alcanzó los mayores éxitos de su carrera militar al lado de Sucre en Pichincha y en Ayacucho. Terminada la guerra, Córdoba fue designado ministro de Marina. Aunque había gozado de la noble amistad y de la admiración de Bolívar, adivinó en este nombramiento la desconfianza hacia él. Se le separaba del mando y de las armas, dice un historiador, para emplearlo en un cargo que no podía desempeñar. Amargado se vino a Río Negro y se declaró en contra del gobierno. Con 400 soldados mal entrenados, inexpertos, se enfrentó a 900 veteranos dirigidos por el general Daniel Florencio Oleari. En vano intentaron sus amigos convencerlo de que era imposible su triunfo. Si es imposible vencer, le dijo a uno de ellos, no es imposible morir. El 17 de octubre de 1829, en el sangriento campo de El Santuario, chocaron las desiguales fuerzas. En 3/4 de hora fueron destrozadas las filas del general rebelde. El general cayó gravemente herido y fue conducido a una casa vecina. Un irlandés de nombre Ruperto Khan lo ultimó de feroces sablazos cuando se encontraba tendido en un tarimón desangrado e indefenso. Santander y la educación en Colombia. La historia de la instrucción pública en Colombia comienza con la administración ejecutiva del general Santander. Su nombre preclaro, unido a punto tan trascendental de la vida ciudadana, merece por ello el máximo homenaje de las generaciones colombianas. En 1820 expidió el decreto sobre instrucción pública, por medio del cual dispuso que las ciudades, villas y lugares de alguna importancia debían sostener una escuela pública. Lo mismo debían hacer los grandes centros de la ciudad. Para llevar a cabo esta empresa redentora, Santander hizo colaborar a todas las entidades y personas capacitadas para hacerlo, así los gobernadores y jueces. Se encargaron de la instrucción, incluyendo a los indígenas, a quienes se había mantenido en la mayor oscuridad. Otra de las medidas más importantes fue la creación de escuelas normales para la preparación de maestros. Bien comprendió Santander que sin educadores cultivados de firme vocación, amantes de la ciencia, era imposible realizar semejante tarea. Los colegios recibieron especiales cuidados por parte del gobierno. En aquella época se fundaron los de San Simón en Ibagué, Boyacá en Tunca, el Académico de Antioquia en Medellín, fuera de otros en diversas localidades de la República. Últimos años y muerte del Libertador. Después del triunfo de Ayacucho, el Libertador permaneció 2 años más en el Perú. Las multitudes, en el colmo del entusiasmo, no sabían de qué manera expresarle la gratitud y por donde quiera que pasaba lo aclamaban con las más vivas demostraciones de júbilo. Entre tanto, la Gran Colombia luchaba contra dificultades enormes que la amenazaban seriamente. Primero, la pobreza general derivada de los cuantiosos gastos de la guerra, y enseguida las rivalidades entre los 3 departamentos que la formaban y entre sus respectivos gobernantes. El primer golpe lo dio el general Páez al rebelarse contra el gobierno de Bogotá y decretar como gobernador de Venezuela la separación de esta. El vicepresidente Santander llamó con urgencia a Bolívar y, en efecto, se apresuró a venir en el empeño de poner fin a las discordias. Permitidme, señores, dijo Bolívar al llegar a Bogotá, que al ver dividida la familia colombiana, me titule padre y que os convide a que olvidéis vuestros agravios y os reunáis cordialmente a elevar nuestra querida patria al grado más alto de felicidad.
Yo he consagrado mis servicios a la independencia y libertad de Colombia y los consagraré siempre a la unión y reinado de las leyes. Pero la división de la familia colombiana a que se refería el Libertador había echado hondas raíces. Los amigos de Santander no perdían oportunidad para desacreditar a Bolívar y lo mismo hacían los partidarios de este, en contra del vicepresidente. La gran amistad que había reinado entre los dos caudillos se agrietó y surgieron como consecuencia dos bandos o partidos que ni se comprendieron ni se perdonaron, los bolivarianos y los santanderistas. En una reunión o convención que tuvo lugar en la ciudad de Ocaña en 1828 con el objeto de reformar la Constitución de Cúcuta, los santanderistas obtuvieron mayoría y los bolivarianos se retiraron en señal de protesta. No quedaba para la República sino uno de estos caminos, o el completo desorden o un gobierno dictatorial. Se pidió al Libertador que asumiera el mando, así lo hizo y una de las primeras medidas que tomó fue la supresión de la vicepresidencia. Destituido Santander, encabezó contra Bolívar la oposición. Aunque no era partidario del atentado criminal contra el padre de la patria, sus amigos prepararon y llevaron a cabo la conspiración del 25 de septiembre de 1828. A los gritos de "viva el general Santander, viva la Constitución de Cúcuta, muera el tirano", penetraron al Palacio de San Carlos, en donde Bolívar dormía. 37 conspiradores armados de afilados puñales. La pequeña escolta no pudo detenerlos y llegaron hasta la propia alcoba presidencial. Al sentir el ruido, el Libertador intentó defenderse, pero doña Manuela Sáenz, llamada la Libertadora del Libertador, abrió la ventana y lo obligó a saltar hacia la calle. De esta manera se salvó y, protegido por las sombras de la noche, pudo esconderse debajo de un puente cercano. Pese a que salió con vida, la conspiración de septiembre fue el más duro golpe para Bolívar. "Yo estoy moralmente asesinado", le decía a un amigo, "aquí en el corazón me han dado esos puñales". Con el objeto de volver al régimen legal y un nuevo intento por lograr la unión, el Libertador reunió a principios de 1830 un congreso al que llamó admirable y ante él insistió en retirarse definitivamente del poder. Todos mis conciudadanos", dijo, "gozan de la fortuna inestimable de parecer inocentes. Yo solo estoy tildado de aspirar a la tiranía. Salvad a la República, salvad mi gloria, que es la de Colombia". Visiblemente enfermo y desilusionado, después de prestar 20 años de servicios a la causa de la independencia, Bolívar salió de Bogotá en mayo de 1830. Su aspiración consistía en dirigirse a Europa, pero tropezaba con la carencia de dinero. "Los ingleses", expresó, "no me dejarán morir de hambre". La enfermedad se agravó al llegar a Cartagena y no pudo embarcarse. Siguió a Barranquilla y luego a Santa Marta, en donde un español, don Joaquín de Mier, le ofreció su quinta de San Pedro Alejandrino. Allí, atendido por el médico francés Alejandro Próspero Reverén, vivió los últimos 12 días de su vida. El 10 de diciembre recibió los auxilios espirituales y dictó su última proclama a los colombianos. El 17, a la 1 de la tarde, expiró. Tenía 47 años y medio. Disolución de la Gran Colombia y sus causas. La Gran Colombia existió por espacio de 11 años. Ya estudiamos que durante la ausencia del Libertador surgieron las divisiones, la envidia y las disputas entre los 3 departamentos que la formaban y entre sus respectivos gobernantes. A consecuencia de la revolución de Páez, Venezuela resolvió desconocer la autoridad central de Bogotá y separarse de la República. El jefe rebelde, general José Antonio Páez, fue designado su primer presidente. Por su parte, al saberse en Quito la resolución del padre de la patria de ausentarse del país, se convino en formar del Ecuador una nación independiente bajo la presidencia del general Juan José Flores. Prácticamente, al extinguirse la preciosa existencia del creador de la Gran Colombia, ésta se encontraba disuelta. Correspondía a nuestra patria, ya sola, organizarse y constituirse.